La pantalla del celular se iluminó sobre el granito negro. El mensaje decía exactamente: anoche significó todo para mí. El teléfono no era mío, era de Ricardo. El sonido del agua cayendo en la regadera principal resonaba por todo el pasillo de nuestra casa. Una casa impecable en San Pedro Garza García, impregnada con el aroma a pollo recién horneado, cedro caro y limón. Una casa que, hasta hace 5 segundos, yo creía que era un santuario de perfección absoluta. Me quedé paralizada frente a la inmensa isla de la cocina. El aire de pronto se volvió pesado, denso, casi imposible de respirar. El zumbido del teléfono había sido corto, discreto, pero en el silencio de esa noche de jueves sonó como el estallido de un cristal rompiéndose en 1000 pedazos. Bajé la mirada hacia la pantalla iluminada. El nombre del remitente no estaba guardado en sus contactos, era solo un número desconocido, brillando con una crueldad que me heló la sangre. Anoche significó todo para mí. 7 palabras. 7 palabras que amenazaban con destruir 25 años de matrimonio, una familia entera y una reputación construida con un esfuerzo agotador. Tomé el teléfono de Ricardo con 2 dedos, como si estuviera levantando evidencia de una escena del crimen. El metal del aparato estaba frío contra mi piel. No lloré. Las mujeres en mi círculo social no gritan, no rompen platos y definitivamente no se tiran al piso a llorar. Nosotras calculamos. Nosotras respiramos profundo y evaluamos los daños antes de que el enemigo sepa que estamos armadas. Desbloqueé la pantalla. Conocía su código de seguridad desde hace 10 años. Era la fecha de nacimiento de nuestro hijo mayor, Mateo. Abrí la conversación con el número desconocido. No había historial de mensajes anteriores. Ricardo era lo suficientemente inteligente para borrar sus rastros diarios, pero lo suficientemente arrogante para dejar el teléfono sobre la barra de la cocina mientras se daba un baño. Mis dedos se movieron sobre el teclado antes de que mi mente pudiera procesar el terror que empezaba a formarse en mi estómago. Escribí: ven a la casa, ella ya se fue. Presioné enviar. Inmediatamente después, borré mi mensaje de la pantalla para que Ricardo no lo viera si salía del baño antes de tiempo. Dejé el teléfono exactamente en el mismo milímetro de la barra de granito donde lo había encontrado. Me alejé un paso y me crucé de brazos. Fueron 12 minutos. 12 minutos exactos desde que envié ese mensaje hasta que sonó el timbre de la puerta principal. Esos 12 minutos fueron la eternidad más oscura y asfixiante de toda mi vida. Mientras esperaba, caminé lentamente por la planta baja de mi propia casa, sintiéndome como un fantasma recorriendo un museo de mentiras. Pasé mis dedos por el respaldo de las sillas del comedor, tapizadas en lino italiano. Miré los retratos familiares colgados en la pared del pasillo. Ahí estaba Mateo, con su traje de graduación, un joven de 24 años que ahora trabajaba en Guadalajara, construyendo su propia vida, ajeno a la tormenta que estaba a punto de devorar su hogar. Y ahí estaba Sofía, mi niña de 19 años, sonriendo en su fotografía con la sudadera del TEC de Monterrey, con esa inocencia que yo había jurado proteger a toda costa. El reloj minimalista de la sala marcaba los segundos con un eco metálico. Tic, tac. El sonido del agua en la planta alta se detuvo. Ricardo había cerrado la llave de la regadera. Escuché el leve golpe de la puerta de cristal del baño al abrirse. Mi corazón latía con una fuerza brutal contra mis costillas, pero mi rostro en el espejo del pasillo mostraba una calma aterradora. El timbre resonó por toda la planta baja, un sonido elegante, de campanas tubulares, que esa noche sonó como la alarma de un ataque aéreo. Caminé hacia el vestíbulo. Mis tacones hacían un eco seco y autoritario contra el piso de mármol blanco. No dudé ni un solo segundo. Tomé la manija de la inmensa puerta de madera de encino y la abrí de par en par. Ahí estaba ella, Isabela, la viuda sofisticada, la consultora de eventos de alto perfil que se movía exactamente en nuestros mismos círculos sociales. Llevaba un vestido de seda color perla, un abrigo ligero de diseñador y un collar de perlas que brillaba bajo la luz cálida de la entrada. Su perfume, una mezcla penetrante de jazmín y algo amargo, invadió mi casa como un gas tóxico. La sonrisa seductora en su rostro se congeló en el instante en que sus ojos se encontraron con los míos. Esperaba encontrarse con Ricardo, listo para continuar lo que fuera que había significado todo para ella la noche anterior. Pero se encontró con la dueña de la casa. Se encontró conmigo. No dije una sola palabra. La miré de arriba a abajo, escaneando cada detalle de su presencia, con esa frialdad absoluta que solo las mujeres de San Pedro sabemos proyectar cuando estamos a punto de destruir a alguien.
Un silencio sepulcral cayó entre nosotras. El aire de la noche regiomontana sopló suavemente, moviendo las hojas de los encinos en el jardín delantero. Isabela dio un paso atrás por puro instinto. Su respiración se agitó, su pecho subía y bajaba rápidamente, pero su postura se mantuvo rígida. Tenía la audacia, la desfachatez absoluta, de presentarse en mi puerta, en mi territorio. Escuché los pasos pesados de Ricardo bajando la escalera principal a mis espaldas. Venía secándose el cabello oscuro con una toalla blanca. Estaba descalzo, llevando solo unos pantalones de lino gris que usaba para dormir. Decía mi nombre en voz alta, preguntando: «Valeria, mi amor, ¿quién tocó la puerta a esta hora?». Cuando llegó al último escalón y vio la escena en el vestíbulo, su voz se apagó de golpe. El gran empresario, el hombre carismático que controlaba un imperio manufacturero, cientos de empleados y millones de pesos. El hombre que creía que su riqueza lo blindaba contra cualquier consecuencia. De pronto, parecía un niño aterrorizado, atrapado en medio de una carretera oscura. La toalla cayó de sus manos y aterrizó suavemente sobre el mármol. Todo el color abandonó su rostro, dejándolo pálido, casi gris. Isabela lo miró. Yo lo miré a él. El triángulo perfecto de una traición que, me di cuenta en ese instante, no era un error de una noche, sino una vida paralela meticulosamente planeada. Isabela, recuperando su veneno y dándose cuenta de que la trampa había sido mía, apretó la mandíbula. Metió la mano en su bolso de cuero negro. Sacó un sobremanila grueso, pesado, y lo dejó caer sobre la mesa de cristal del recibidor. El sonido del papel golpeando el vidrio fue como el disparo de un arma de fuego en el silencio de la casa. Ella me miró directamente a los ojos, levantó la barbilla con una arrogancia enfermiza y dijo con voz temblorosa pero desafiante: «Creo que es hora de que dejen de fingir, Ricardo». Dio media vuelta sobre sus tacones y caminó rápidamente hacia su camioneta europea estacionada en mi entrada. No hice ningún movimiento para detenerla. Cerré la puerta lentamente, asegurándome de que el clic de la cerradura resonara con claridad. Me giré hacia mi esposo. Caminé hacia la mesa de cristal y miré el sobremanila. Ricardo reaccionó por fin, saliendo de su parálisis. Intentó interceptarme, dando 2 pasos rápidos hacia mí. Puso una mano grande y pesada sobre mi brazo. Su piel estaba caliente, húmeda por la ducha reciente, pero su toque me produjo una ola de náuseas tan fuerte que tuve que apretar los dientes para no retroceder. Me dijo: «Valeria, escúchame. Por favor, esto no es lo que parece, te lo juro. Estás alterada y estás imaginando cosas que no son». Me solté de su agarre con un movimiento lento, fluido y calculado. Lo miré con una expresión de absoluto vacío. Le respondí con una voz que ni yo misma reconocí. Una voz desprovista de cualquier emoción humana. Le dije: «No me toques, y no te atrevas a insultar mi inteligencia en mi propia casa». Tomé el sobremanila de la mesa. Lo abrí con cuidado, deslizando mis uñas por el borde del papel. Saqué un fajo de documentos legales, impresos en papel membretado de una notaría pública muy conocida en Monterrey. Eran los papeles de un fideicomiso. Un contrato de compraventa para un departamento de superlujo en Valle de Bravo. Comencé a leer las cláusulas rápidamente, mis ojos saltando de un párrafo a otro, procesando la jerga legal con la que estaba perfectamente familiarizada. El nombre del beneficiario principal no era Ricardo. Era una empresa fantasma, una sociedad anónima de la que yo jamás había escuchado hablar. Pero la firma en el margen inferior de cada página era inconfundiblemente la suya. Y la copropietaria listada, con plenos derechos de uso y goce de la propiedad, era Isabela. Esto no era un desliz, no era una crisis de la mediana edad manifestada en mensajes de texto a escondidas. Era una inversión millonaria a mis espaldas. Era la construcción de un nido de amor financiado con el patrimonio que él y yo habíamos construido juntos durante 2 décadas de sacrificios. Ricardo empezó a hablar rápido, tropezando con sus propias palabras. Usó ese tono condescendiente, grave y paternalista que los hombres poderosos de esta ciudad usan cuando intentan controlar los daños y someter a sus esposas. Decía que era solo un negocio, que Isabela era simplemente una prestanombres para proteger activos de la empresa ante una posible auditoría fiscal, que yo no entendía de finanzas corporativas complejas y que estaba sacando todo de proporción por un malentendido emocional. El gaslighting clásico, ejecutado con la precisión de un sociópata, intentaba hacerme dudar de mi propia cordura, de mis propios ojos, de la realidad que tenía literalmente en mis manos. Dejé que hablara durante 2 minutos enteros. Dejé que se enredara en sus propias mentiras,
observando cómo el sudor frío comenzaba a perlar su frente. Cuando finalmente se quedó sin aire, lo miré fijamente a los ojos. Le dije, de manera muy pausada, articulando cada sílaba con frialdad quirúrgica: vete a dormir al cuarto de visitas al final del pasillo. Si vuelves a dirigirme la palabra esta noche, si intentas entrar a mi habitación, llamo a la seguridad privada del fraccionamiento para que te saquen a la calle exactamente como estás vestido. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y subí las escaleras con el sobremanila apretado contra mi pecho. Escuché cómo se quedaba de pie en el vestíbulo, respirando pesadamente, incapaz de procesar que su táctica de manipulación había chocado contra un muro de concreto. Esa noche no dormí un solo minuto. Me encerré en la habitación principal y pasé el seguro de la puerta. Me senté en el borde de la cama, con las luces apagadas, iluminada solo por el resplandor de la luna que entraba por los enormes ventanales. El silencio de la mansión era ensordecedor. Mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, conectando puntos, recordando ausencias, viajes de negocios repentinos, cenas de trabajo que se extendían hasta la madrugada. Todo cobraba un sentido macabro y perfecto. La humillación quemaba en mi garganta, pero me tragué el fuego. En San Pedro, un escándalo público es un suicidio social absoluto. El qué dirán es la religión verdadera de esta ciudad, y yo no iba a permitir convertirme en el chisme de los clubes campestres, ni en la víctima patética de una historia de infidelidad común. A las 5 de la mañana, el cielo sobre la Sierra Madre Oriental comenzó a teñirse de un azul profundo y frío. Me levanté de la cama. Me di un baño rápido con agua casi helada para despertar cada nervio de mi cuerpo. Me vestí con ropa cómoda pero impecable. Bajé las escaleras en absoluto silencio. La puerta del cuarto de visitas estaba cerrada. Ricardo seguía ahí dentro, probablemente creyendo que con unas flores y una disculpa elaborada podría arreglar las cosas por la mañana. Fui directamente a la cocina, me preparé un café negro y caminé hacia el despacho de Ricardo en la planta baja. Él siempre creyó que yo era solo la esposa trofeo, la mujer elegante que organizaba cenas de caridad, que mantenía la casa perfecta y que sonreía en las fotografías de las revistas de sociales. Subestimó mi educación. Subestimó mi inteligencia y los años que pasé observando en silencio cómo operaba cada engranaje de su imperio. Encendí su computadora de escritorio, una máquina potente de pantalla curva que dominaba su escritorio de caoba. La pantalla me pidió una contraseña. Los hombres arrogantes, sin importar cuánto dinero tengan, siempre son predecibles. Usan variaciones de la misma palabra para todo, creyendo que nadie en su propia casa se atrevería a investigarlos. Tecleé el nombre de su primer perro de la infancia, seguido del año de fundación de su empresa. Acceso concedido. Entré directamente a sus cuentas bancarias personales, a las que yo supuestamente tenía acceso compartido, pero busqué las subcuentas ocultas. Me conecté a los servidores remotos de la empresa usando sus credenciales de administrador. Comencé a rastrear las transferencias de los últimos 3 años. Mis ojos escaneaban hojas de cálculo, facturas electrónicas y reportes de gastos. Fue entonces cuando la encontré. Una red de pagos mensuales, sistemáticos y crecientes, dirigidos a una entidad legal llamada Consultoría Isabela. Cientos de miles de pesos desviados mes tras mes bajo el concepto de asesoría de imagen corporativa y logística de eventos. Estaba financiando el estilo de vida de su amante con el dinero de la empresa familiar. Estaba robándonos a mí y a mis hijos para mantener a esa mujer envuelta en seda y perlas. Pero eso no fue lo peor. Lo que verdaderamente me rompió por dentro, lo que mató cualquier rastro de piedad, amor o nostalgia que pudiera quedar en mi alma, fue un archivo oculto en su disco duro personal. Una carpeta protegida, escondida dentro de los archivos de recursos humanos. La carpeta se llamaba Transición. Hice doble clic. Dentro, había decenas de documentos escaneados. Eran notas escritas con su puño y letra, digitalizadas para su archivo personal. Eran listas de tareas, borradores de estrategias legales y proyecciones financieras. Abrí el documento más reciente, fechado hace apenas 2 semanas. Era una nota específica que me dejó sin aliento, congelando el aire en mis pulmones. Decía textualmente: esperar a que Sofía se vaya al TEC de Monterrey en agosto, presentar la demanda de divorcio en septiembre, cuando Valeria esté vulnerable por el nido vacío. Ofrecerle a Valeria conservar la casa de San Pedro a cambio de que ceda el 100% de sus acciones de la fábrica. Usar la presión social para que firme rápido y sin escándalo. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo indefinido. El cursor parpadeaba al final de la línea, como el latido de un corazón mecánico. Estaba planeando emboscarme. Estaba esperando pacientemente
a que nuestra hija menor dejara la casa para desecharme como a un mueble viejo. Quería asegurarse de quedarse con el control total y absoluto del patrimonio que yo le ayudé a construir desde que no teníamos nada. No era solo una infidelidad vulgar, era un asesinato financiero, social y emocional, premeditado con una frialdad espeluznante. Imprimí absolutamente todo. Cada transferencia, cada contrato de la empresa fantasma, cada nota escrita a mano. Guardé copias digitales en una memoria encriptada que guardé en el fondo de mi bolso. Borré el historial de navegación, apagué la computadora y dejé el despacho exactamente como lo encontré. A las 8 de la mañana salí al jardín trasero y llamé a Carmela. Carmela es mi amiga más antigua y leal. Una mujer de hierro, veterana de uno de los divorcios más brutales y mediáticos de la alta sociedad regiomontana. Ella conoce las reglas de este juego sucio mejor que nadie, contestó a segundo tono. Le conté todo, sin adornos, sin pausas, relatando los hechos con la precisión de un reporte militar. Su respuesta del otro lado de la línea fue fría, precisa y exactamente lo que yo necesitaba escuchar para no perder la cordura. Me dijo: Valeria, escúchame muy bien. En este código postal, la verdad no importa. Lo único que importa es quién controla la narrativa. Vas a usar los papeles, no las lágrimas. Si lloras, pierdes. Arréglate, ponte tu mejor traje, ese que te hace ver como la dueña del mundo. Y maneja directamente a la oficina de Eduardo. Eduardo era el abogado de la vieja guardia. Un hombre de cabello plateado, modales impecables y una reputación temible, que operaba desde una oficina discreta en el centro financiero de Monterrey. Él había destruido imperios en las cortes familiares sin que una sola palabra se filtrara a la prensa. Llegué a su despacho a las 10 de la mañana en punto. La oficina olía a cuero viejo, café cargado y madera pulida. Me senté frente a su enorme escritorio y le entregué el sobremanila original y una carpeta impresa con todo lo que había extraído de la computadora de Ricardo. Eduardo se puso sus lentes de lectura. Revisó los documentos en absoluto silencio durante 20 minutos interminables. El sonido de las hojas de papel al pasar y el tic-tac de su reloj de bolsillo eran lo único que se escuchaba en la habitación. Yo me mantuve con la espalda recta, las manos cruzadas sobre mi regazo, respirando con lentitud. Finalmente, Eduardo cerró la carpeta. Se quitó los lentes, los dejó sobre el escritorio, me miró a los ojos y dejó escapar un suspiro pesado. Me dijo: Señora Valeria, su esposo ha sido increíblemente arrogante y muy descuidado. Tenemos evidencia de desvío de fondos corporativos, fraude marital y premeditación de despojo patrimonial. Pero, si lo confrontamos ahora mismo con una demanda frontal, él entrará en pánico. Contratará a un ejército de abogados y esconderá el resto del dinero líquido en paraísos fiscales antes de que un juez pueda congelar las cuentas. Eduardo se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos. Me explicó la estrategia con una voz suave pero letal. Una guerra de desgaste. Una auditoría forense silenciosa que él coordinaría desde las sombras. Me dijo: tiene que volver a esa casa hoy mismo. Tiene que jugar el papel de la esposa confundida, dolida, pero dispuesta a perdonar. Dele cuerda para que se ahorque solo. Hágale creer que su manipulación está funcionando. Juegue el juego largo, señora Valeria, porque cuando demos el golpe, tiene que ser un golpe del que no pueda levantarse jamás. Asentí lentamente. Comprendí perfectamente mi misión. Salí de esa oficina convertida en un arma cargada, con el seguro quitado, esperando el momento exacto para detonar. Regresé a la casa en San Pedro ao atardecer. El sol se escondía detrás de la imponente silueta del Cerro de la Silla, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo y melancólico. Al abrir la puerta principal, el olor a jazmín de Isabela había desaparecido, reemplazado por el aroma artificial de un enorme ramo de rosas blancas que descansaba sobre la isla de la cocina. Las flores favoritas de las disculpas vacías y la culpa burguesa. Escuché la voz de Ricardo proveniente de la sala principal. Estaba hablando por teléfono. Me acerqué en absoluto silencio, pisando suavemente sobre las alfombras persas, ocultándome detrás del grueso muro del comedor formal. Estaba hablando con nuestra hija Sofía. Su voz era suave, profundamente manipuladora, destilando un veneno dulce y paternal. Le decía: mi niña hermosa, tu mamá está pasando por una crisis muy fuerte, está muy estresada últimamente. Imaginando cosas. Creo que ella necesita espacio y tiempo para sanar. Tal vez las cosas cambien pronto en la casa. Tal vez tengamos que tomar decisiones difíciles.
pero quiero que sepas que yo siempre estaré para ti, pase lo que pase. Cerré los ojos y apreté los puños hasta que mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos. Estaba plantando la semilla. Estaba construyendo la narrativa de que yo era la mujer inestable, la histérica, la que quería destruir a la familia sin razón aparente. Quería poner a mis propios hijos en mi contra, aislarme emocionalmente antes de dar el golpe final en septiembre. Sentí que la sangre me hervía en las venas, una furia tan pura y caliente que amenazaba con hacerme perder el control. Pero mi rostro se mantuvo como una máscara de hielo impenetrable. Recordé el calendario mentalmente. Faltaba exactamente una semana para la gran gala del 30 aniversario de su imperio manufacturero. Una cena de gala monumental en el exclusivo Club Campestre. Toda la élite de Monterrey estaría ahí. Sus socios mayoritarios, los políticos locales, los banqueros, la prensa de sociales y, por supuesto, Isabela, la flamante consultora estrella del evento. Ricardo planeaba usar esa noche para coronarse públicamente como el patriarca perfecto, el empresario intachable, el hombre del año, antes de destruirme en privado semanas después. Esa noche, salí de mi escondite y entré a la sala. Fingí sorpresa al verlo. Fingí aceptar sus disculpas a medias, bajando la mirada, actuando como la esposa herida que prefiere la comodidad de la mentira a la brutalidad de la verdad. Fingí debilidad. Y él, cegado por su propio narcisismo, se tragó el anzuelo por completo. Horas más tarde, en la oscuridad total de nuestra habitación, lo observé dormir. Su respiración era tranquila, rítmica, profunda. La respiración pacífica de un hombre que cree que ha ganado la partida, que cree que tiene el control absoluto de su universo. Yo estaba acostada a su lado, completamente inmóvil, mirando las sombras que se proyectaban en el techo alto de la habitación. En mi mente, sostenía la carta del triunfo, repasando cada documento, cada cifra, cada mentira. Él quería un escenario perfecto para celebrar su grandeza. Yo le iba a dar una ejecución pública que esta ciudad jamás olvidaría. La mañana siguiente, el sol entró por los inmensos ventanales de nuestra recámara, iluminando el rostro del hombre que planeaba destruirme. Fueron 7 días exactos, 168 horas de una tortura psicológica tan refinada, tan meticulosa, que por momentos casi admiré su capacidad para la hipocresía. Cada mañana, la rutina en nuestra casa de San Pedro se desarrollaba con una normalidad que me revolvía el estómago. Bajábamos a desayunar a la terraza de mármol. El servicio nos servía jugo de naranja recién exprimido, café negro y fruta fresca. Ricardo se sentaba en la cabecera de la mesa, vestido con sus trajes italianos hechos a la medida, oliendo a loción cara y a mentiras. Leía las noticias financieras en su tableta, comentando sobre las fluctuaciones del mercado internacional y las tasas de interés, actuando como el patriarca perfecto. Me miraba por encima de su taza de café y me preguntaba cómo había dormido. Me decía, con esa voz profunda y paternalista, que me veía un poco cansada. Sugería que tal vez necesitaba un fin de semana en el spa de Punta Mita para relajar mis nervios, asumiendo que mi silencio era producto de un desequilibrio hormonal o de la simple histeria femenina. Yo le sonreía, una sonrisa fría, ensayada frente al espejo del baño a las 3 de la mañana. Le respondía que estaba perfectamente bien, que solo estaba concentrada en los preparativos para su gran noche. Él asentía, satisfecho, convencido de que su manipulación había funcionado a la perfección. Convencido de que yo era demasiado dócil, demasiado dependiente de su dinero y de mi estatus social, como para cuestionar la realidad que él me imponía. Mientras él pasaba sus días dirigiendo su imperio manufacturero y coordinando su vida paralela con Isabela, yo pasaba mis tardes encerrada en la oficina de Eduardo. Ese despacho con olor a cuero viejo y caoba se convirtió en mi cuarto de guerra. Eduardo, con su paciencia de cirujano y su mente brillante para la destrucción legal, había desplegado un equipo de auditores forenses que trabajaban en absoluto secreto. Revisamos cada línea, cada centavo, cada transferencia bancaria de los últimos 36 meses. Consultoría Isabela no era simplemente una cuenta para pagar cenas discretas o regalos de aniversario. Era una obra maestra del fraude corporativo y del desvío de capitales. Eduardo me mostró cómo Ricardo había utilizado actas constitutivas falsas y asambleas de accionistas simuladas para justificar pagos mensuales exorbitantes. Cientos de miles de pesos salían de las cuentas de la fábrica bajo el concepto de asesoría de imagen, logística de eventos y relaciones públicas. Pero el rastro del dinero contaba una historia muy diferente.
Los fondos terminaban pagando las tarjetas de crédito internacionales de Isabela. Encontramos recibos de estancias en hoteles boutique en la costa de Amalfi. Facturas de joyerías exclusivas en la avenida Mazarik en la Ciudad de México. Cargos por cenas de miles de pesos en restaurantes con estrellas Michelin en París. Todo financiado con el dinero que correspondía al patrimonio de nuestra familia, al futuro de mis hijos. Y luego estaba el fideicomiso. El documento maestro que probaba la compra del departamento de superlujo en Valle de Bravo. Eduardo logró obtener copias certificadas por el notario público que había avalado la transacción. Teníamos las firmas originales, los sellos oficiales y las huellas dactilares de Ricardo y de su prestanombres, Isabela. Le pedí a Eduardo que preparara 12 carpetas, 12 expedientes idénticos, encuadernados en cuero negro de la más alta calidad. Cada carpeta contenía copias notariadas de los estados de cuenta, los contratos de la empresa fantasma, las facturas de los viajes y, en la página 14, la joya de la corona. Una copia ampliada y a color de la nota escrita a mano por Ricardo. Esa nota donde detallaba su plan maestro para esperar a que nuestra hija menor se fuera a la universidad, para luego presentar una demanda de divorcio sorpresa y despojarme de mis acciones bajo la presión del escándalo social. Eduardo me entregó las 12 carpetas el miércoles por la tarde. Pesaban como bloques de plomo en mis manos. Me miró a los ojos, ajustándose los lentes de armazón metálico, y me dijo: «Señora Valeria, una vez que usted abra estas carpetas en público, no habrá vuelta atrás. El daño a la imagen de su esposo será irreparable, y la Junta de Accionistas tendrá la obligación legal de destituirlo». Le respondí, sin parpadear: «Eduardo, no vine aquí a buscar reparaciones, vine a buscar la demolición total». El domingo previo a la gala, tuvimos nuestra tradicional comida familiar. Sofía vino a la casa desde su departamento cerca del TEC de Monterrey. Mi niña hermosa, llena de luz, ajena a la oscuridad que estaba a punto de devorar su mundo. Mateo también se conectó por videollamada desde Guadalajara, bromeando con su hermana y contándonos sobre sus nuevos proyectos. Ricardo se sentó en la cabecera de la mesa, sirviendo vino tinto, jugando el papel del padre devoto y proveedor incansable. Lo escuché hablarle a Sofía sobre el futuro. Le decía que la vida estaba llena de etapas, que las familias debían aprender a evolucionar y que los cambios, aunque a veces parecieran difíciles, siempre traían cosas mejores. Estaba preparando el terreno, estaba sembrando la semilla de la separación amistosa en la mente de nuestra hija, manipulando sus emociones con una crueldad que me dejó sin aliento. Tuve que clavar mis uñas en la palma de mi mano, debajo de la mesa, para no levantarme y romperle la botella de vino en la cabeza. Mantuve mi postura perfecta. Comí mi ensalada en silencio, observando cómo el hombre con el que había compartido 25 años de mi vida tejía su red de mentiras frente a mis propios hijos. Finalmente, llegó el jueves, el día del 30 aniversario de la empresa, el día de la ejecución. Pasé toda la tarde preparándome. Contraté a mi equipo de maquillaje y peinado de confianza, quienes llegaron a la casa a las 3 de la tarde. Me senté frente al inmenso espejo de mi vestidor, observando cómo transformaban mi rostro en una máscara de porcelana impenetrable. Elegí mi armadura con un cuidado obsesivo, un vestido de seda azul medianoche, de corte minimalista pero de una elegancia aplastante, cerrado hasta el cuello, con mangas largas, pero con una caída que proyectaba un poder absoluto. No quería lucir provocativa, quería lucir intocable. Me recogí el cabello en un moño bajo, tirante y perfecto, sin un solo mechón fuera de lugar. No usé collares ni pulseras ostentosas. Solo me puse los pendientes de diamantes corte esmeralda que habían pertenecido a mi abuela. Quería que mi rostro, frío, despejado y calculador, fuera lo único que la gente pudiera mirar. A las 8 de la noche, bajé las escaleras. Ricardo me esperaba en el vestíbulo, vestido con un esmoquín negro impecable. Me miró de arriba a abajo y sus ojos brillaron con esa posesividad arrogante que siempre lo caracterizó. Me dijo: «Te ves absolutamente perfecta, Valeria. Eres la envidia de todo San Pedro». Le sonreí levemente y le respondí: «Gracias, Ricardo, esta noche será inolvidable». Salimos de la casa y subimos a la parte trasera de nuestra camioneta blindada. El chofer cerró las puertas y comenzó el trayecto hacia el club campestre. El viaje fue silencioso. Las calles arboladas de San Pedro pasaban por las ventanas oscurecidas, iluminadas por las luces cálidas de las mansiones vecinas. Ricardo tomó mi mano en la oscuridad del asiento trasero. Sus dedos estaban cálidos, su agarre era firme.
Sentí una ola de repulsión física tan intensa que un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero utilicé cada onza de mi educación y mi disciplina mental para no retirar mi mano. Me obligué a relajar los músculos, a dejar que mis dedos descansaran sobre los suyos, fingiendo una sumisión total. Él acarició mi anillo de matrimonio y suspiró, diciendo: «Hoy celebramos todo lo que hemos construido juntos, mi amor». Cerré los ojos por un segundo y respondí: «Sí, hoy todo sale a la luz». Llegamos al club campestre. El lugar estaba deslumbrante, convertido en una fortaleza de exclusividad y opulencia. Los reflectores iluminaban la imponente fachada colonial del edificio principal. Una alfombra roja guiaba a los invitados desde la entrada de ballet parking hasta las puertas de cristal del gran salón de eventos. El aire olía a perfumes franceses, a puros cubanos y a dinero viejo. Entramos al vestíbulo y fuimos recibidos por una ola de saludos, abrazos falsos y besos al aire. Toda la élite regiomontana estaba presente. Apellidos ilustres que controlaban acereras, cementeras, bancos y medios de comunicación. Mujeres envueltas en alta costura, luciendo joyas que costaban más que una casa promedio. Hombres con trajes a la medida, riendo a carcajadas, fingiendo que sus vidas eran tan perfectas y prístinas como sus cuentas bancarias en el extranjero. El qué dirán flotaba en el ambiente como una deidad invisible a la que todos rendían culto. Y ahí estaba ella, Isabella, caminando entre las mesas del salón principal con la arrogancia de quien se cree dueña del mundo. Llevaba un vestido negro ajustado, un auricular discreto en el oído derecho y una tableta electrónica en las manos. Jugaba a la perfección el papel de la consultora de eventos indispensable, la profesional de alto perfil que aseguraba que cada detalle de la noche fuera impecable. Cuando cruzamos las puertas del salón, sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Fue una mirada de apenas un segundo, una fracción de tiempo imperceptible para el 99% de los asistentes. Pero para mí, que conocía cada microexpresión de mi esposo, fue como ver un letrero de neón brillando en la oscuridad. Había complicidad en esa mirada. Había burla. Había una promesa íntima y enfermiza de que, pronto, ella ocuparía mi lugar de manera oficial. Ricardo desvió la mirada rápidamente y me guió hacia nuestra mesa, ajeno al hecho de que yo acababa de registrar su sentencia de muerte. Nos sentamos en la mesa principal, ubicada estratégicamente en el centro exacto del salón, justo debajo del candelabro de cristal más inmenso y espectacular del club. A mi derecha estaba sentado Mateo, quien había volado desde Guadalajara esa misma tarde especialmente para acompañarnos. A mi izquierda estaba Sofía, radiante, luciendo un vestido color perla, mirando a su padre con una admiración profunda y genuina. En la mesa contigua, a escasos 2 metros de distancia, estaban sentados los miembros del Consejo de Administración de la empresa, los socios mayoritarios y los directores de los bancos que financiaban las operaciones de la fábrica. Y junto a ellos, ocupando un lugar de honor, estaba Carmela. Mi amiga cruzó su mirada con la mía por un breve instante. Llevaba un vestido rojo sangre y una expresión de calma absoluta. Asintió levemente con la cabeza. Yo sabía perfectamente lo que ese gesto significaba. Las 12 carpetas de cuero negro estaban escondidas debajo de su silla, esperando la señal. La cena de 4 tiempos transcurrió entre brindis, risas y conversaciones superficiales sobre viajes a Europa y torneos de golf. Yo comí despacio, masticando cada bocado con una elegancia mecánica, manteniendo mi postura recta y mi expresión serena. Después de que los meseros retiraron los platos del postre y sirvieron las copas de champán para el brindis final, las luces del salón se atenuaron suavemente. Un reflector blanco y brillante iluminó el escenario principal. El murmullo de las 500 personas presentes se apagó gradualmente. Ricardo se levantó de su silla, se ajustó el saco del esmoquín con un gesto de suficiencia y caminó hacia el escenario en medio de una ovación ensordecedora. Subió los escalones, se paró frente al atril de acrílico transparente y ajustó el micrófono. Su discurso fue una obra maestra de la manipulación sociopática. Habló durante 10 minutos sobre los inicios humildes de la fábrica, sobre los retos económicos que habían superado, sobre la lealtad de sus empleados y sobre su gran visión para el futuro de la industria en México. Su voz resonaba por los altavoces, llena de carisma, de falsa humildad, proyectando la imagen del líder intachable. Y luego hizo exactamente lo que yo sabía que haría. Bajó el tono de voz, adoptando una cadencia íntima, casi vulnerable, diseñada para conmover a la audiencia. Miró directamente hacia nuestra mesa, me sonrió con una ternura fabricada y dijo: «Pero nada de esto, absolutamente nada de este éxito,
habría sido posible sin el pilar fundamental de mi vida, mi increíble esposa, Valeria. Los aplausos estallaron de nuevo, resonando en las paredes del salón. Las mujeres de las mesas cercanas me miraron con sonrisas de aprobación. Ricardo levantó la mano para pedir silencio y continuó diciendo: Valeria me ha enseñado a lo largo de estos 25 años que las familias, al igual que las grandes empresas, deben tener el valor de transformarse. Me ha enseñado que a veces, los cambios valientes y las decisiones difíciles son necesarios para encontrar la verdadera paz, la armonía y el crecimiento personal. Ahí estaba, frente a 500 de las personas más poderosas e influyentes de la ciudad. Estaba tejiendo la narrativa pública de nuestro divorcio amistoso. Estaba preparando a la sociedad de San Pedro para la inminente noticia de nuestra separación. Se estaba pintando a sí mismo como un hombre maduro, evolucionado, que buscaba la paz familiar, dejando implícito que la separación sería un acuerdo mutuo y civilizado. Estaba construyendo su red de seguridad social antes de darme la puñalada financiera por la espalda. No esperé a que terminara su siguiente frase. Me levanté de mi silla. El movimiento fue tan fluido, tan repentino, que Mateo me miró con sorpresa. El salón entero guardó silencio de inmediato. Todos asumieron que yo, abrumada por la emoción de sus hermosas palabras, iba a subir al escenario para darle un abrazo, para jugar el papel de la esposa conmovida y agradecida. Caminé hacia el escenario con la espalda perfectamente recta, la barbilla en alto. Mis tacones resonaban con un ritmo lento y autoritario sobre la duela de madera pulida. No miré a nadie a mi alrededor. Mi vista estaba clavada como un láser en los ojos de Ricardo. Subí los 3 escalones del escenario. Ricardo me extendió la mano derecha, sonriendo ampliamente para las cámaras de los fotógrafos de sociales, esperando que yo tomara su brazo y me recargara en su hombro. En lugar de eso, pasé de largo, ignorando su mano extendida. Me paré directamente frente al atril, invadiendo su espacio, y tomé el micrófono con ambas manos. Lo desprendí de la base con un movimiento firme. Miré hacia la inmensidad del salón. 500 rostros expectantes, iluminados por la luz tenue de las velas en los centros de mesa y el resplandor de los candelabros. Respiré profundo. El aire acondicionado del lugar enfriaba mi piel, pero por dentro, yo era un témpano de hielo absoluto, desprovista de cualquier emoción que pudiera hacerme temblar. Dije: «Buenas noches a todos». Mi voz sonó clara, aristocrática, sin una sola grieta. Continué diciendo: Ricardo tiene toda la razón. Las empresas y las familias requieren un valor inmenso para enfrentar la verdad. Y esta noche, ya que estamos celebrando la transparencia, el legado y la honestidad de esta gran compañía, me parece el momento perfecto para hablar de los verdaderos cambios valientes que mi esposo ha estado planeando en la oscuridad. Ricardo dio un paso rápido hacia mí. Su sonrisa de portada de revista vaciló por primera vez, transformándose en una mueca de confusión. Susurró mi nombre: «Valeria, ¿qué estás haciendo?», intentando advertirme, intentando detener lo que fuera que yo estuviera a punto de decir. Lo ignoré por completo. Hice una señal sutil con la mano izquierda hacia la mesa donde estaba sentada Carmela. Ella se levantó de inmediato, con la precisión de un soldado ejecutando una orden. Tomó la pesada caja que contenía las 12 carpetas negras y comenzó a repartirlas rápidamente. Entregó la primera carpeta directamente en las manos del presidente del Consejo de Administración. La segunda fue para el socio mayoritario de la fábrica, la tercera para el director regional del banco que sostenía la deuda corporativa de la empresa. Y por supuesto, caminó hacia mi mesa y le entregó una carpeta a Mateo y otra a Sofía. Mientras Carmela distribuía los expedientes, volví a hablar por el micrófono, asegurándome de que mi voz llenara cada rincón del club campestre. Dije: «Señores miembros del consejo, socios y directivos, lo que acaban de recibir en sus manos no es un folleto conmemorativo. Es el verdadero reporte financiero y la auditoría forense de los últimos 36 meses de esta empresa. Un registro detallado, certificado por notario público, de cómo el director general que acaba de hablarles ha desviado sistemáticamente millones de pesos del capital de trabajo hacia una empresa fantasma llamada Consultoría Isabela». Un murmullo ahogado, un sonido de asombro colectivo, recorrió el inmenso salón. Vi desde el escenario cómo el presidente del consejo abría la carpeta de cuero negro de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los estados de cuenta bancarios, los sellos oficiales y las transferencias resaltadas en amarillo. El director del banco palideció, ajustándose los lentes para leer las cifras millonarias. Busqué a Isabela con la mirada entre la multitud.
La encontré paralizada cerca de las puertas dobles que daban hacia las cocinas. Su rostro estaba blanco como el papel, desprovisto de toda su arrogancia habitual. Estaba aferrada a su tableta electrónica como si fuera un salvavidas, respirando con dificultad, dándose cuenta de que su mundo entero estaba colapsando en tiempo real. Continué hablando, mi voz cortando el aire pesado del salón como una navaja afilada. Dije, esos fondos millonarios no se utilizaron para la expansión de la planta manufacturera, ni para el pago de utilidades. Se utilizaron para comprar un departamento de superlujo en Valle de Bravo, escriturado a nombre de la señorita Isabela, quien amablemente nos acompaña esta noche coordinando la logística de este hermoso evento. Se utilizaron para financiar viajes en primera clase a Europa, compras de alta joyería, y para mantener una vida paralela a expensas del patrimonio de mis hijos y de los dividendos que les corresponden a los accionistas aquí presentes. Ricardo perdió el control por completo. El pánico absoluto y la furia desfiguraron su rostro. Intentó arrebatarme el micrófono por la fuerza. Me tomó del brazo izquierdo con una violencia contenida, apretando sus dedos contra mi piel, siseando entre dientes con una voz cargada de odio. «Estás loca, cállate ahora mismo. Estás destruyendo todo». No retrocedí ni un solo milímetro. No mostré miedo. Me acerqué aún más al micrófono, asegurándome de que el sonido captara mi respuesta, y dije, con una voz tan fría y autoritaria que hizo eco en las paredes, «Suéltame, Ricardo, no te atrevas a tocarme frente a toda esta gente». Él me soltó de inmediato, como si mi piel estuviera ardiendo a 1000 grados. Dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto de rendición involuntaria. El silencio en el salón era absoluto, asfixiante, aterrador. Nadie movía un músculo. El tintineo de los cubiertos, las risas, la música de fondo, todo había desaparecido. Lo único que se escuchaba en todo el club campestre era la respiración agitada y errática de mi esposo a través de los altavoces. Miré hacia mi mesa. Sofía estaba llorando en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas arruinando su maquillaje, mientras miraba los documentos abiertos en sus manos. Su corazón se estaba rompiendo en 1000 pedazos al ver la verdadera cara del héroe que tanto admiraba, al leer las pruebas irrefutables de la traición de su padre. Mateo, mi hijo mayor, estaba de pie. Su postura era rígida, sus puños estaban apretados a los costados. Su rostro era una máscara de decepción absoluta y furia fría. Una expresión idéntica a la mía. Él, con su mente analítica, entendía perfectamente las implicaciones legales y financieras de lo que esos papeles significaban. Entendía que su padre nos había robado. Volví mi atención al público, dirigiéndome específicamente a los hombres de negocios que ahora miraban a Ricardo con desprecio y preocupación por sus inversiones. Dije, les pido que vayan a la página 14 de sus carpetas. Ahí encontrarán una nota escrita a mano por mi esposo. Un plan estratégico detallado para esperar a que nuestra hija menor se fuera a la universidad el próximo mes, para luego presentar una demanda de divorcio sorpresa. Su objetivo era aislarme, declararme inestable y despojarme del 100% de mis acciones bajo la amenaza del escándalo social. Hice una pausa calculada. Dejé que el peso aplastante de la traición, la premeditación y la bajeza moral se asentara en la mente de cada banquero, cada socio comercial y cada amigo falso que alguna vez nos sonrió en las fiestas de caridad. Dije, Ricardo quería un cambio valiente. Quería una transición impecable hacia su nueva vida. Pues bien, la transición ha comenzado esta noche. A partir de mañana a las 8 de la mañana, mis abogados, liderados por el despacho de Eduardo, iniciarán una auditoría forense total sobre las cuentas de la empresa. Además, presentaré formalmente los cargos penales correspondientes por fraude patrimonial, desvío de recursos y asociación delictuosa. Buenas noches a todos, y disfruten su champán. Dejé el micrófono sobre el atril de acrílico. El golpe seco del metal contra el plástico resonó por todo el salón como el mazo de un juez dictando sentencia. Me di la vuelta, dándole la espalda a Ricardo, quien estaba paralizado, sudando frío, incapaz de articular una sola palabra en su defensa. Bajé las escaleras del escenario con la misma gracia y lentitud con la que había subido. La multitud se abría a mi paso como si yo estuviera hecha de fuego puro. Nadie se atrevió a mirarme directamente a los ojos. Los hombres más poderosos de San Pedro Garza García bajaban la mirada hacia el piso, aterrorizados por la brutalidad, la precisión y la frialdad de la ejecución pública que acababan de presenciar. Sabían que, a partir de ese momento, las reglas del juego en esta ciudad habían cambiado para siempre.
Caminé con paso firme hacia la salida principal del salón. Isabela, presa del pánico al ver que los miembros del consejo la buscaban con la mirada, intentó escabullirse por la puerta de servicio lateral. Pero Carmela, con esa elegancia feroz y protectora que la caracteriza, se interpuso en su camino, bloqueándole la salida. Carmela la miró de arriba a abajo con un desprecio absoluto, levantó una ceja perfectamente delineada y le dijo en voz alta, asegurándose de que las mesas más cercanas escucharan cada sílaba. Le dijo: «Querida, creo que tu trabajo de consultoría aquí ha terminado de manera permanente. Y por cierto, ese vestido de diseñador te queda grande, igual que la vida que intentaste robarte». Isabela no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas de humillación. Dio media vuelta y salió corriendo hacia el estacionamiento, tropezando con sus propios tacones, destruida. Sabía perfectamente que jamás volvería a ser contratada para un evento, que jamás sería recibida en ningún círculo social, club o restaurante exclusivo de esta ciudad. Su nombre era ahora sinónimo de veneno. Llegué al inmenso vestíbulo de mármol del club. Escuché pasos apresurados detrás de mí. Eran Mateo y Sofía. Mateo rodeó los hombros de su hermana de manera protectora, sosteniéndola mientras ella sollozaba en silencio. Se pararon frente a mí. Me miraron, no con lástima, no con reproche por haber destruido la imagen de la familia, sino con un respeto profundo, doloroso y absoluto. Habían visto la verdad, y aunque dolía, sabían que yo había hecho lo único que se podía hacer para protegernos. Salimos juntos al aire fresco de la noche regiomontana. El capitán de Ballet Parking trajo mi camioneta de inmediato, temblando ligeramente al entregarme las llaves en la mano, habiendo escuchado los gritos y el caos que empezaba a desatarse dentro del salón. Subimos al vehículo. Mateo tomó el volante sin decir una palabra. Sofía se recostó en el asiento trasero, apoyando su cabeza en mi hombro, llorando suavemente mientras yo acariciaba su cabello y sostenía su mano con firmeza. El viaje de regreso a la casa fue completamente silencioso. No había necesidad de explicaciones, ni de disculpas, ni de palabras de consuelo vacías. La infección había sido expuesta a la luz y extirpada de raíz. Cuando llegamos a la mansión, las luces exteriores estaban encendidas, iluminando los muros blancos y los jardines perfectos. Entré al vestíbulo, respirando profundamente el aroma a cedro y limón que impregnaba las paredes. Pero esta vez, el aire se sentía diferente. Se sentía limpio. Se sentía purificado. Se sentía, por primera vez en años, verdaderamente mío. Una hora más tarde, escuché el motor del auto deportivo de Ricardo entrar a la cochera a toda velocidad. Los frenos rechinaron contra el pavimento. La puerta principal se abrió de golpe. Entró a la casa luciendo como un hombre que acababa de sobrevivir a un accidente aéreo devastador. Su corbata de moño estaba deshecha, colgando de su cuello. Su saco de smoking estaba arrugado y manchado de sudor. Su rostro estaba demacrado, gris. Toda su arrogancia, todo su machismo pulido y su complejo de superioridad habían sido borrados por completo. Habían sido reemplazados por el terror absoluto de un hombre que acaba de perder el control de su empresa, su reputación intachable y su familia en menos de 10 minutos. Me encontró en la sala principal. Yo estaba sentada en el centro del inmenso sofá de cuero blanco, con las piernas cruzadas, bebiendo lentamente una copa de vino tinto. Me miró desde el pasillo, respirando con dificultad. Intentó dar un paso hacia mí. Intentó hablar. Intentó balbucear una disculpa patética, una excusa sobre la presión del trabajo, cualquier mentira que pudiera salvarlo del abismo. Levanté la mano libre, deteniéndolo en seco antes de que pudiera pronunciar la primera sílaba. Lo miré con la frialdad de un juez dictando una sentencia de muerte y le dije: «Tienes exactamente 15 minutos para subir a esa habitación, empacar una maleta con lo indispensable y salir de mi casa. Si sigues parado bajo este techo en el minuto 16, llamaré a la seguridad armada del fraccionamiento para que te saquen a rastras hacia la calle, exactamente como estás vestido. Tus abogados pueden intentar hablar con Eduardo mañana por la mañana, si es que todavía tienes dinero para pagarles». No discutió, no gritó, no tenía fuerzas para pelear. El monstruo había sido despojado de todo su poder. Subió las escaleras arrastrando los pies, con la cabeza gacha, como un prisionero caminando hacia su celda. 15 minutos exactos después, escuché el sonido de las ruedas de su maleta sobre el mármol del vestíbulo. Escuché la pesada puerta de madera de encino abrirse y cerrarse para siempre. El clic de la cerradura resonó en la casa vacía, marcando el final definitivo de su tiranía. Me quedé completamente sola en el silencio perfecto y absoluto de mi hogar. Me levanté del sofá,
Caminé hacia los inmensos ventanales de la sala y miré hacia el horizonte. Las luces de la ciudad de Monterrey brillaban a lo lejos, esparcidas por el inmenso valle oscuro como miles de diamantes rotos. Respiré el aire frío que se filtraba por el cristal. Muchas mujeres en mi posición, atrapadas en la jaula de oro de la alta sociedad, habrían elegido el camino del escándalo privado. Habrían llorado en el piso del baño hasta quedarse sin lágrimas. Habrían aceptado las migajas de un acuerdo extrajudicial rápido y discreto para proteger el sagrado qué dirán. Habrían permitido que el miedo a la soledad, a la crítica social o a la pérdida de estatus las mantuviera atadas, emocional o financieramente, a un hombre que las despreciaba en secreto. Pero yo no. Yo aprendí de la manera más brutal posible que la verdadera elegancia no consiste en guardar silencio frente a la traición. La verdadera clase no es agachar la cabeza para mantener una fachada perfecta. Está en saber exactamente cuándo, dónde y cómo hablar. Está en entender que las lágrimas se secan, que las palabras se las lleva el viento, pero los documentos notariados, las auditorías forenses y la verdad expuesta a la luz pública son armas eternas. A veces, la única forma de purificar un imperio que fue construido sobre los cimientos podridos de las mentiras y la manipulación es prenderle fuego frente a todos los que ayudaron a sostenerlo. Y después, simplemente sentarte a observar, con la espalda recta, la frente en alto y una copa de vino en la mano, cómo las cenizas caen lentamente al suelo,